¿cómo están todos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a contestar algunas preguntas que es como del principio, ¿no? De lo básico en cuanto a lo que es el Alzheimer. Una pregunta que se tiene muy constantemente, es una duda muy general, es ¿qué es en sí la demencia? Porque hablamos de Alzheimer, hablamos de demencia o la demencia por Alzheimer, y cuál es esta diferencia entre demencia y Alzheimer, si es que la hay, o qué es cada una de las cosas. Pues bueno, vamos a ir contestando. Una demencia es el conjunto de signos o de símbolos o síntomas, perdón, que se pueden producir por una alteración en el cerebro. Esta alteración en el cerebro, para que sea considerado demencia, tiene que provocar una serie de pérdida de las capacidades cognitivas de esta persona afectada, ¿no? Desde el estado de ánimo, de conducta, de razonamiento, todo esto le va a afectar para que sea considerado demencia, ojo, con sus actividades normales cotidianas. Esto lo va a llevar a una pérdida de la autonomía y obviamente como consecuencia va a depender de terceras personas para realizar las actividades que antes podía realizar sola. La demencia ahora actualmente se le llama más lo que es trastorno neurocognitivo mayor. Demencia es un trastorno neurocognitivo mayor. Hay otros tipos de trastornos neurocognitivos que se consideran menores de alguna forma, pero que no están afectando esa capacidad de la persona de llevar sus actividades cotidianas de manera independiente. Este trastorno neurocognitivo mayor sí está interfiriendo y básicamente el Alzheimer, por lo tanto, es el trastorno neurocognitivo mayor más presente actualmente. Es decir, la mayoría cantidad de las personas que tienen un tipo de demencia así es Alzheimer, lo que se está manejando, vamos, de alguna forma. Este trastorno se va a diagnosticar, como habíamos dicho, cuando se interrumpa esta capacidad que interfiera, esta capacidad cognitiva que interfiera en cómo la persona está realizando sus actividades del día a día, con su independencia, recuerda. Entonces, la enfermedad del Alzheimer es el tipo más común de trastorno neurocognitivo mayor. Y bueno, hablando ya de lo que es el Alzheimer, recordemos entonces que sí es un tipo de demencia, pero no quiere decir que cualquier persona que tenga demencia tiene la enfermedad del Alzheimer. La demencia no es una enfermedad específica, sino esos síntomas de los que estamos hablando. En cuanto a los síntomas de una demencia común o cualquier tipo de demencia, se puede hablar de lo que es el deterioro de la memoria, la gente empieza a olvidar cosas, los cambios en la capacidad de pensar, es decir, el raciocinio, las habilidades también deficientes de lo que es el juicio, lo que es la concentración se va a disminuir, la atención a las cosas que se están haciendo y básicamente puede cambiar lo que es la habilidad del lenguaje, la comunicación y como habíamos dicho, puede haber cambios de conducta también que se noten bastante, ¿no? La enfermedad del Alzheimer, como comentamos, es el tipo más común de demencia, pero no es el único. Cuando hablamos de este tipo de demencias, podríamos hablar, por ejemplo, de la demencia con cuerpos de Lewy, de lo que es el Parkinson, por ejemplo, de la demencia vascular. Todo esto tiene diferentes causas y aunque tienen síntomas que pueden ser muy parecidos, varían en ciertas cosas. Por eso es que el Alzheimer, que es esa enfermedad cerebral, si ya hablamos de su definición propia, es esta enfermedad cerebral que no es contagiosa, que es progresiva, que va a ser irreversible, es decir, no hay una cura y que va a alterar lo que es la personalidad de la persona, va a destruir de forma gradual la memoria de esa persona y también sus habilidades de aprender, de razonar, de hacer juicios, de comunicarse. Va a llevar a cabo durante su vida cotidiana las cosas de una manera más difícil, ya no va a recordar los contextos y estas habilidades se van a perder precisamente como consecuencia, en el caso del Alzheimer, de la muerte de lo que son las neuronas, que es estas células de tipo cerebral, esas conexiones se van perdiendo y el cerebro va perdiendo a su vez masa. Eso pasa con el Alzheimer. Entonces, como todas las otras demencias, tienen síntomas muy específicos de lo que es el Alzheimer
Y bueno, los olvidos, la dificultad de recordar cosas, que es lo que es la parte de la memoria. Acuérdate que pierde el contexto, ya no se acuerda siquiera si comió o no comió, ya no se acuerda de los días relevantes, ya no se acuerda de los días de la semana, de las cosas actuales. Puede ser que a pasado todavía recuerde cosas, pero ya lo último no lo puede retener. Va a estar repitiendo ciertos temas, porque recuerda que no está teniendo esa capacidad cognitiva. Te puede decir, hoy es día de café, por ejemplo, y al rato te lo va a volver a decir, y al rato te lo va a volver a decir, lo va a estar repitiendo constantemente, está perdiendo ya la capacidad de entender que ya lo había platicado, que ya lo habían tratado, no está reteniendo que eso ya está ahí, no va a poder seguir instrucciones igual, sin su trabajo, por ejemplo, pero también en casa, en todo lo que es las tareas domésticas, para llevar incluso, por ejemplo, lo que es la contabilidad doméstica o tomar la medicación correcta también, si ya se le va a dificultar vestirse, ya simplemente actividades como ese tipo va a necesitar la ayuda de los demás, por lo tanto, para poder realizar sus actividades, no se va a poder orientar en los lugares que conoce, no va a saber cómo regresar a casa y bueno, va a tener una confusión fuerte en cuanto a la identidad de las personas, inclusive de las personas cercanas, inclusive de la persona que lo cuida siempre, por ejemplo, tampoco va a apreciar ese paso del tiempo, puede ser que de repente no te reconozca porque pues ya pasaron 5 o 6 años y pues tú ya estás envejeciendo, has cambiado y la persona no está reconociendo ese paso del tiempo y te va a tener también a confundirte, ¿verdad? No te va a confundir, te va a recordar como en el pasado, no como estás actualmente. No va a poder seguir una conversación normalmente, obviamente, su lenguaje se va a ir empobreciendo porque va a ir olvidando palabras o va a cambiar algunas palabras por otras de cosas que son incluso cotidianas. Esto obviamente la va a llevar a un hastío, a una frustración que de repente puede hacer que cuando esté platicando contigo, pum, se va a ir, te va a dejar hablando solo, va a abandonar de repente lo que es la conversación. Va a cambiar también lo que es su atención a lo que es la higiene personal, a sus cuidados, va a tener falta de interés para hacer ciertas actividades a las que antes estaba aficionada, tampoco va a querer ya a lo mejor relacionarse mucho con las personas, porque recuerda que ya no tiene esa capacidad en lo que es el lenguaje, también va a tener dificultad para interpretar los bromas, a lo mejor va a empezar a molestarse por cosas que antes le causaban risa y ahora no supo encontrar esa parte de que era una broma y todo se lo va a tomar muy a pecho, como hasta que se va a empezar a poner agresiva porque se está frustrando, o va a ser desconfiada, obviamente, porque si de repente siente que le están escondiendo las cosas o que la gente le está atacando, se va a volver desconfiada y cuando esté en lugares nuevos se va a poner nerviosa, no los va a reconocer, está desorientada y no sabe realmente cómo regresar a casa. Entonces se siente vulnerable. Eso sería algo muy identificado con una persona que tiene Alzheimer, esa vulnerabilidad en la que tiene la falta de independencia y no va a poder ya resolver. Es una frustración enorme, una ansiedad, hay gente que se va a poner agresiva, hay gente que se va a poner triste y bueno, va a haber muchas diferencias en cuanto a la conducta dependiendo de la persona. Esta enfermedad, una pregunta que siempre nos hacemos es si existe cura o cuál es el tratamiento. Ya sabemos que no hay cura por el momento. Hay medicamentos que están ayudando a que los síntomas o la sintomatología se sientan mejor, es decir, tengan bienestar la persona durante este proceso, nada más. Y si entonces la persona se pregunta mucho que si no existe esa cura, por ejemplo, ¿por qué insistimos tanto en que el diagnóstico temprano es importante? Bueno, en primera, por lo que platicamos anteriormente, hay muchos tipos de demencia, entonces es bien importante que a tiempo el médico pueda distinguir qué tipo de demencia tienes. Si ya está haciendo un diagnóstico de Alzheimer, pues también es muy importante que comience a darte el tratamiento con el medicamento adecuado. No te va a curar, no va a poder evitar que la enfermedad siga su proceso, pero sí va a ralentizar, va a hacer que los síntomas
aparezcan más lentamente y tu calidad de vida como paciente o la calidad de vida de la familia como cuidadores sea mejor. Hay un bienestar en la familia durante más tiempo, la independencia del paciente se mantenga más tiempo también y por supuesto con ello su dignidad, como te comentaba, esa sensación de sentirse fuerte todavía, de poder contar con él mismo para poder realizar las tareas y todo esto que en un futuro más tarde o más temprano va a tener que realizar otra persona, pero un diagnóstico pronto les va a ayudar a comenzar antes con el tratamiento y que la calidad de vida de la persona sea mucho mejor que si se deja que pasen las cosas, si se piensa que es por la edad o por el carácter de la persona, ¿no? Se ha vuelto muy introvertido, etcétera. Hay que llevar rápidamente a la persona a hacer ese diagnóstico. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que te sirva la diferencia entre lo que es la demencia y el Alzheimer. Y como siempre, acércate a tu profesional de la salud. Tus amigos de Lambda te pueden guiar, te pueden ayudar, te pueden dar una luz hacia dónde te puedes dirigir si tienes en casa una persona con Alzheimer. Muchísimas gracias y muy bonita semana.